¿verdad? Así lo publicamos, pero yo más bien quisiera decirle a usted, para que usted sepa también, que estos mensajes de estas cartas que el Señor le escribe a las iglesias vienen a ser un reto para nosotros, porque vienen a ser situaciones que el Señor ve en estas iglesias que hace falta que nosotros entendamos para poderlo corregir, y no solamente las iglesias, sino de manera personal, porque acuérdense que la iglesia somos todos, somos el cuerpo de Cristo, y esto se convierte en un reto. La primera carta que leímos fue la carta a Efesios, de estas cartas de Apocalipsis, la primera carta que va dirigida a la iglesia de Éfeso, a los Efesios. Y nos hablaba, si usted lo recuerda la semana pasada, nos hablaba de que tenemos que volver a ese primer amor, que el Señor sea lo primero en nuestra vida. Él no puede estar en segundo lugar. Por lo tanto, por eso le hablo y le digo que esto es un reto. El reto para nosotros es que día a día pongamos al Señor en primer lugar, que siempre lo pongamos como primero en cualquier cosa, en cualquier situación. Y ahí mismo, capítulo 2 del libro de Apocalipsis, Revelaciones, ¿verdad? Así dice en inglés. Vamos a leer a partir del versículo 8, capítulo 2, 8. Apocalipsis 2, 8. Y dice: y escribe al ángel de la iglesia de Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivo, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que sean probados, y tendrán tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Bendito Señor, bendito Padre Celestial. Permite, Señor, que esta enseñanza, que esta porción, que esta palabra tuya quede grabada en nuestra mente, quede grabada en nuestro corazón, que la podamos llevar a la práctica, Señor, y que nos haga llegar a la madurez, esa madurez que tú esperas en este caminar, que cada día nos parezcamos más a tu Hijo Jesucristo. Y ya te damos gracias en el poderoso nombre de Jesucristo. Amén y amén. Y mire, vivimos en una época donde pareciera que el mundo está en caos. Yo a veces nos gusta estar enterados ahí un poquito de las noticias, porque siempre es bueno estar enterado qué es lo que está ocurriendo. Así dice la Escritura acerca de los hijos de Isaacar, ¿verdad? Que eran conocedores de los tiempos. Obviamente están hablando también de lo físico, pero también de los tiempos de Dios, y tenemos que estar alertas a esos tiempos. Y ciertamente el que vivamos actualmente en caos quiere decir que los tiempos del Señor se están acercando. En alguna ocasión aquí veíamos cómo va a ser todo ese caminar de los tiempos finales, y veíamos cómo el Señor nos está mostrando dolores de parto de eso que ha de venir. No debemos asustarnos, pero sí tenemos que estar alertas. Y vivimos en un tiempo, le decía, de caos, donde la gente no sabemos en dónde está parada. Por ejemplo, si volteamos a ver al mundo de la política, nos encontramos con gente que antes era de un partido político, después era de otro y ahora es de otro. Primero eran de un color y luego eran de otro color y ahora son de otro color. No sabemos con quién estamos tratando realmente, porque
esas personas o esa gente no se ha mantenido firme en una posición. Ellos se han movido, como decían en mi rancho, se mueven de allá para acá, para donde calientan las gordas, ¿verdad? O sea, las tortillas, para donde hacen molletes, ¿verdad? Para allá. Sí, no. Y vivimos en esa situación, vivimos con gente que no sabemos realmente contra quién estamos hablando o con quién estamos hablando, porque es gente que cambia constantemente de bando, vamos a decirlo así, cambian de bando. Mire, lo triste es que eso lo vemos en la política y a veces hasta risa nos da, ¿verdad? Porque inclusive ellos mismos, discursos que daban hace unos cuantos años, ahora dicen lo contrario. Ahora, yo no sé, ¿verdad? La verdad que ellos piensen, pero yo creo que no se dan cuenta que ahora hay tecnología. Y de hace 10 años, 20 años todavía hay tecnología. Y están grabadas cosas, no solo en voz, sino en video, que ellos mismos decían y ahora dicen algo contrario. Entonces dice uno, ¿what? ¿Qué está pasando? O sea, de verdad como que parecen cosas extrañas, ¿verdad? Hay gente que dice que la política mexicana es única, ¿verdad? Porque los mexicanos somos únicos, ¿verdad? No sabemos qué esperar. Pero mire, lo más triste de todo esto es que a veces sucede lo mismo en la iglesia. Sucede lo mismo en la iglesia. Y eso quiere decir que hay mucha gente en las iglesias que es cristiano, que es santo de medio tiempo. No somos santos de tiempo completo. Somos de medio tiempo. Cuando las circunstancias lo ameritan, cuando estamos buscando una bendición, cuando sabemos que están repartiendo bendiciones, despensas o algo, somos muy cristianos. Pero no nos gusta enfrentar situaciones de un cristiano de tiempo completo. No nos gusta pasar pruebas, no nos gusta pasar por desiertos, ¿verdad? Como decimos a veces en lenguaje cristianoide, ¿verdad? No nos gusta pasar pruebas. Y todas esas pruebas sabemos que tienen un propósito. No nos gustan enfrentar esas luchas. Queremos los beneficios del cielo, pero no queremos los problemas del cielo cuando estamos en esta tierra. Jesús, a través de Juan, el apóstol, escribe estas cartas a estas 7 iglesias. Y Juan especifica muy claramente de quién es el mensaje, porque él está escribiendo las cartas, pero él quiere dejar muy en claro, y yo me imagino que no él, sino el Señor dejó muy en claro que no era Juan el que escribía, sino Jesucristo mismo. Y mire cómo empieza, y dice en el versículo 8, y escribe el ángel de la iglesia de Esmirna. Escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. El primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió. Así se presenta nuestro Señor Jesucristo en esta carta. Ahora, a mí se me antoja pensar que estas cartas las inicia de esta manera para que la gente no se vaya contra Juan, no le diga, no, es que Juan ya lo perdimos, ¿verdad? O para que no se enojen con Juan, para que no se enojen con el pastor que les va a predicar, porque si se enojan, bueno, pues vayan y reclámenle a Jesucristo, ¿verdad? Porque Él es el que lo está diciendo, Él es el que lo está escribiendo. Tanto Juan como nosotros los pastores somos meramente unos mensajeros, nada más. Así que si hoy se les atora la cena, bueno, no fui yo, ¿verdad? No se crean, no va a estar tan regañado el asunto. Pero el Señor se identifica y se identifica como el primero y el postrero. Y a lo mejor eso no nos dice nada, pero fíjese qué interesante, porque mire, vamos a Isaías 41:4. Isaías 41:4. Dice, ¿quién hizo y realizó esto? Pregunta, ¿quién hizo y realizó esto? ¿Quién llama a las generaciones desde el principio? Yo Jehová, se presenta el Señor, yo Jehová, el primero, yo mismo con los postreros.
Mire lo que dice ahí mismo Isaías 44:6. Así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos: yo soy el primero y yo soy el postrero. Y fuera de mí no hay Dios. El primero y el postrero. Se presenta en Isaías de la misma forma que nuestro Señor Jesucristo se está presentando en Apocalipsis. Eso quiere decir que nuestro Señor Jesucristo se está presentando como Dios mismo. Como Dios mismo delante de nosotros, delante de Juan, para que le escriba a estas iglesias. Pero fíjese también lo que dice en Isaías 48:12. Óyeme, Jacob, y tú, Israel, a quien llamé. Yo mismo, yo el primero, yo también el postrero. Wow. Esa es una presentación de Dios mismo. Y dice en el versículo 13, ahí mismo: mi mano fundó también la tierra, mi mano derecha midió los cielos con el palmo. Al llamarlos yo, comparecieron juntamente. Vaya, todo el poderío de Dios cuando Él se presenta como el primero y el postrero. Pero hay una frase muy interesante aquí mismo que dice: el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Sabemos que Dios Padre no estuvo muerto. ¿Quién es quien sí estuvo vivo y estuvo muerto y ahora vive? Jesús. Entonces, fíjese qué hermoso, porque en esta pequeña frase nos está diciendo que es Dios mismo, Jesucristo, el que vivió, el que estuvo muerto, pero que ahora vive. El que estuvo muerto y vivió, dice esto. El que murió y ahora vive es Jesús. Él es quien vino y se hizo hombre y murió por cada uno de nosotros. Y esto a mí me emociona mucho, porque lo que leímos en Isaías es una presentación de Dios mismo en el Antiguo Testamento. Y Él está utilizando estas palabras para presentarse ahora a su iglesia. Esa pequeña frase nos habla de la deidad de Jesús, de que es Dios, pero también nos habla de su humanidad. Que Él es Dios, pero también vivió y también murió, padeció y murió, pero que ahora vive. Y eso es bien importante para esto que les voy a decir a continuación. Porque lo siguiente que sigue hablando el Señor en esta carta para Esmirna es algo fuerte, vaya, para esta iglesia, pero que al mismo tiempo tenemos que entender que si el Señor lo está mandando es porque Él sabe que lo podemos resistir. Vaya, Él conoce todas las situaciones que nosotros vivimos. Él conoce los sufrimientos que podemos enfrentar. Él en todo momento vivió cosas y vivió todas las cosas que cualquiera de nosotros pudiese vivir en esta vida aquí. Vaya, Él no es insensible, Él es empático con cada uno de nosotros. Y cuando Él nos manda pruebas, cuando Él nos manda situaciones, no es que nos quiera castigar. Él es en todo momento empático. Él siempre hace las cosas para nuestro beneficio, aun y cuando pareciera que no es así. Y aun y cuando Él nos manda cosas, créame que el Señor no va a decir, ups, ay. No, Él está consciente de todo lo que está pasando. Total y completamente consciente. Jesús nunca se sorprende, o Él no es que no entienda lo que nosotros pasamos, realmente lo entiende y lo entiende muy bien. Él sabe lo que siente un hombre, Él sabe lo que siente un ser humano, y Él sabe lo que podemos pasar todos y cada uno de nosotros. Él siempre está identificado con nosotros, siempre está total y completamente identificado con nosotros. Ahora, fíjese, la situación que va a vivir esta iglesia
o estos creyentes, ¿verdad? Estos creyentes de la iglesia de Esmirna. Pero antes de entrar a ese detalle, quiero platicarle qué es Esmirna. Esmirna es una ciudad con crepúsculos, árboles. No, no se crea. Esmirna es una ciudad que en la actualidad, si la buscásemos en un mapa, Esmirna originalmente está en lo que hoy es el territorio de Turquía. En esta época de los apóstoles era una ciudad que está entre montañas, y los habitantes de ahí de Esmirna distinguían o se distinguían porque esta ciudad, entre esas montañas, cuando ustedes veían esas montañas parecía una corona. No es que yo haya viajado para allá, pero me puse a investigar un poquito. Entonces tiene una formación montañosa que inclusive parecía en aquella época sobre todo una corona. Y la arquitectura, pues ellos también trataban de que la misma arquitectura fuera de acuerdo a lo que representaba su localización. Ciertamente en esta época del cristianismo primitivo, de que estamos hablando de la época de los apóstoles discípulos de Jesús, pues toda esta parte del mundo vivía bajo el gobierno de Roma, del Imperio Romano. Usted lo sabe, ¿verdad? Era una colonia romana o era una civilización que estaba sometida a Roma. Por lo tanto, todas estas ciudades, todos estos lugares que estaban sometidos por Roma, tenían que brindarle pleitesía al Imperio Romano. Y usted sabe que al César se le consideraba o se le tenía que considerar como si fuese un dios. Inclusive la gente se tenía que inclinar, inclusive la gente le tenía que hacer reverencias al César. Si había esculturas del César, también la gente tenía que hacer reverencia, porque eran una colonia romana. Tenían que declarar a César como su Señor. Lo tenían que declarar como su Señor, como si fuese un Dios. Pero ¿qué cree? Esta iglesia de Esmirna declaraban a Jesucristo como su Señor. Declaraban a Jesucristo como su Señor, pero esta declaración los metía a ellos en un serio problema. Porque una de las leyes, vamos a decirlo así, o una de las cosas que establecía el Imperio Romano era que toda persona que no declarara a Roma y al César como su Señor, que no se inclinara delante del César, iba a ser considerado como rebelde. Pero no solo eso, sino que en esta ciudad de Esmirna, a quien no se inclinara ante el César o no reconociera a Roma como su Señor y al César como su Señor, se le confiscaban todos sus bienes. Todos sus bienes. O sea, lo dejaban en la calle totalmente. Lo dejaban en la calle. Entonces, imagínense, yo creo que cualquiera de nosotros hemos tenido problemas. Yo creo que todos tenemos problemas todos los días. Y cuando son problemas aún más serios, o que los vemos como más graves, más serios, una enfermedad, alguna situación legal, imagínense un problema serio que usted haya tenido en la vida y que además de ese problema le quiten todo, pues lo dejan totalmente indefenso, porque no tiene cómo hacer frente a ese problema que usted tiene. Eso es lo que pasaba en este lugar de Esmirna, en esta iglesia de Esmirna. Ese era el problema al que ellos se enfrentaban. Tenían un problema serio, pero además muchos de ellos se quedaban sin propiedades, se quedaban sin dinero. Tenían que declarar a Roma como su Señor.
aunque algunos y muchos de ellos seguían manteniéndose firmes a Jesucristo como su Señor. Y obviamente, pues tenían que vivir esas consecuencias. ¿Cuáles eran las consecuencias? Que los dejaban sin nada. Entonces, fíjese lo que le dice el Señor en el versículo 9. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza. Le está diciendo el Señor, yo sé lo que tú haces, pero sé también los problemas que estás enfrentando. Sé también que te dejaron sin nada. Pero fíjese algo bien interesante. Aquí en este versículo, entre paréntesis, el Señor dice, pero tú eres rico. ¿Por qué le dice el Señor eso? Porque los dejaban sin nada, pero todos aquellos que se mantenían fieles al Señor Jesucristo eran ricos espiritualmente. Eran ricos delante del Señor, porque cuando nosotros estamos del lado de Jesús, lo tenemos todo. Todo. Y Él nos declara en su palabra y nos promete que Él nos va a sustentar en todo momento. Nosotros en lo físico podemos pensar que no tenemos nada o que nos quedamos sin nada, pero si nos mantenemos firmes a Él, para Él nosotros estamos y somos ricos. Eso es lo que le está declarando en este versículo 9. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Declarar a Jesús para estos creyentes era igual que rechazar al gobierno. Era como decir, no, yo no tengo nada que ver con, póngale el nombre que sea, ¿verdad? Del país que nos estén viendo. De Jesús debe de ser el Señor sin importar el gobierno que tenga cada lugar. Cuando nosotros pertenecemos a Cristo, cuando nosotros pertenecemos a Jesús, Jesús es nuestro Señor, independientemente de qué gobierno o de qué color esté gobernando. El Señor es Jesucristo. Vivamos, nosotros tenemos la facilidad, vamos a decirlo hasta ahorita, aquí en México, de que tenemos libertad de culto, libertad de creencias, pero podríamos perder esa libertad. Tenemos que orar. Estamos llegando a tiempos peligrosos, donde pareciera que algunas minorías se quieren apoderar del gobierno, donde pareciera que algunas minorías e inclusive el mismo gobierno quiere hacer callar a las iglesias. Pero delante del Señor nosotros tenemos que mantenernos firmes y seguir declarando a Jesucristo como nuestro Señor, como nuestro Salvador. Nuestra lealtad y nuestra filiación, que así dicen los partidos, ¿verdad? Nuestra lealtad y filiación debe de ser totalmente al Rey de Reyes y Señor de Señores. Estamos viviendo tiempos terribles. Y cuando yo veía esta parte se me venía a la mente Segunda de Crónicas 15. Mire, vamos a leer esta porción. Segunda de Crónicas 15, a partir del versículo 3. Vamos a leer del 3 al 6. Y dice, muchos días ha estado Israel sin verdadero Dios y sin sacerdote que enseñara y sin ley. Pero cuando en su tribulación se convirtieron a Jehová Dios de Israel y le buscaron, Él fue hallado de ellos. En aquellos tiempos no hubo paz, ni para el que entraba, ni para el que salía, sino muchas aflicciones sobre todos los habitantes de las tierras. Y una gente destruía a otra, y una ciudad a otra ciudad, porque Dios los turbó con toda clase de calamidades. ¿Quién los turbó? Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros nos alejamos de Dios, Dios mismo hace que entremos y que estemos en tiempos de turbulencia para que volvamos a regresar nuestros ojos a Él. No todo lo que pasa en este país es culpa de los gobiernos.
realmente mucho de lo que pasa en estos lugares es culpa de nosotros mismos, porque nos alejamos de Dios. Y porque a veces no hay maestros, ni hay sacerdotes, ni hay pastores, voy a decirlo así, que nos enseñen a encontrar al verdadero Dios. Dime, Julio. Es necesario que seamos alineados a la justicia de Dios, Así es. porque dice la palabra que justicia y juicio son el asiento de su trono. Entonces, Amén. si queremos que el trono de Dios sea establecido en nuestras vidas, tenemos que vivir en justicia y ser justos. Amén, así es. La justicia es el Señor, ¿verdad? Es Jesucristo. Así que cuando leemos esta porción de Segunda de Crónicas, nos podemos dar cuenta que realmente el problema ahí era que nos alejábamos de Dios y quien generaba los problemas era Dios. Entonces, si el problema es Dios, no nos queda otra más que recurrir a Dios. Tenemos que volvernos a acercar a Dios. Si dejamos fuera a Dios, a Jesús, imagínense hasta dónde puede llegar un país. A cosas terribles. A cosas terribles. Porque mire, aunque la gente lo niegue, aunque la gente secular lo niegue, todas las costumbres morales que tienen los países son extraídas de la Biblia. O dígame usted si en la mayoría de los países está prohibido matar a alguien. Sí, bueno, pues también en la ley de Dios. ¿Está prohibido robar? También en la ley de Dios. Cuando usted va a dar un testimonio, ¿verdad que está penado mentir? También en la ley de Dios. Entonces, ¿de dónde sacaron esas leyes? De la ley de Dios. Pero se nos olvida y queremos sacar a Dios de la ecuación. No podemos hacer eso. Tenemos en todo momento que mantenernos fieles al Señor, fieles a Jesucristo. Así que Él nos hace pasar por situaciones, Él nos hace pasar por ciertos problemas, Él nos hace pasar por cosas porque Él necesita que nosotros regresemos a Él, que nosotros volvamos nuestros ojos a Él. ¿Estamos de acuerdo? Fíjese, hay varias razones por las que el Señor quiere que en todo momento estemos fieles a Él. Y a veces nos hace pasar por problemas porque Él quiere un pueblo que sea humilde, un pueblo que esté humillado ante Él. Y no humilde, no estoy hablando de pobreza, estoy hablando de emocionalmente en su vida, en su corazón, sea adepto al Señor, sea humilde de corazón, ¿sí? Fíjese lo que dice 2 de Corintios 12:7. Esto lo escribe Pablo y dice: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, o sea, para que no me vaya yo a marear cuando me suba en el ladrillito, en otras palabras, ¿verdad? Me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca de sobremanera. ¿Sí? Esto lo dice Pablo mismo. ¿Qué quiere decir? Que nosotros cuando nos empezamos a crecer mucho, a elevar mucho, el Señor inmediatamente va a mandar a Satanás para que nos abofetee, para que nos vuelva a poner con los pies en la tierra. Porque a Él no le sirven los orgullosos, no le sirven toda esa gente que se eleva, ¿verdad? Él quiere gente humilde en su pueblo, gente que sea sensible, humilde de corazón. Esto le pasaba a Pablo, porque el Señor le decía: bástate en mi gracia, bástate en mi gracia, y en tu debilidad te haré fuerte. Así que Dios deja que suceda esto para que haya más de Él en nosotros y menos de nosotros mismos. Para que nosotros dejemos al Señor actuar en nuestra vida.
para que mengue nuestro yo y dejemos tanto de hablar yo, y que sea el Señor el que fluya a través de nosotros. Otra razón por la que suceden situaciones difíciles en nuestra vida es porque Él nos quiere usar, que podamos ser instrumento útil. Mire ahí mismo en 2 de Corintios, pero ahora capítulo 1, versículo 4. Dice, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con la que nosotros somos consolados por Dios. Nosotros aquí le hemos repetido en varias ocasiones, sobre todo la pastora, que cuando nosotros somos procesados es para poder nosotros tener autoridad y poder ser usados por el Señor y nosotros poder ayudar a alguien más. El Señor nos pasa por pruebas para que nosotros al pasar por esas pruebas podamos ayudar a otros también a pasar esas pruebas. Así como lo dice aquí, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que nosotros también podamos consolar a los que están en cualquier tribulación. Si nosotros no pasamos por pruebas, ¿cómo vamos a poder ser empáticos con alguien que esté pasando en una situación? Pero yo le puedo asegurar que si usted pasó por eso mismo, usted va a sentir una empatía y va a decir, híjole, pobre Martín, perdió el Cruz Azul, ya sé yo qué es eso. Lo voy a tener que consolar porque tiene que cambiar de equipo. Pero bueno, sí me estoy explicando en el ejemplo, ¿verdad? Nosotros somos procesados en ciertas áreas para poder ser empáticos con la gente, poderlos ayudar, poderles dar la mano, poderlos levantar, poderlos confortar. Nada nos da la autoridad que nos da pasar un proceso. Cuando nosotros pasamos ese proceso, nosotros tenemos toda la empatía e inclusive tenemos las herramientas para poder ayudar a otros y decirle, mira, cuando yo estaba pasando una situación similar, yo le hice así, A, B, C, D. No quiere decir que la situación sea igual, pero podría servirte algo de esto que yo hice o que yo viví. Para eso pasamos situaciones. Nos deja pasar cosas para que podamos ayudar, para que podamos entender, ser empáticos con lo que la gente está pasando. De otra manera, nosotros pasamos nuestras situaciones y cuando alguien está pasando por una cosa terrible, alguna tribulación, alguna prueba, no vamos a tener a veces ni siquiera la empatía de poder acercarnos y decirle, oye, hermano, ¿qué te está pasando? Hermano, hermana. Porque nosotros vamos a estar muy ocupados en lo nuestro, vamos a estar trepados en el ladrillito y bien mareados y ni cuenta nos vamos a dar de lo que está pasando a nuestro alrededor. Otra razón por la que pasamos por situaciones difíciles es por nuestro crecimiento. El Señor quiere que vayamos creciendo espiritualmente cada vez. Mire lo que dice Santiago, capítulo 1, versículo 2 al 4. Y dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando se encuentren en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que sean perfectos y cabales sin que falte cosa alguna. Las pruebas de nuestra fe es para desarrollarnos, para llevarnos a otro nivel, para hacernos crecer. Es importante que podamos hacerlo, porque hay un propósito, siempre va a haber un propósito para cada prueba. Yo sé que a nadie nos gusta pasar pruebas, pero siempre hay un propósito para ello y tenemos que verlo de esa manera. Ahí mismo, no. En Filipenses 3:10 dice, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejantes a él en su muerte. También el Señor mismo, cuando nosotros pasamos por situaciones, Él quiere que
también podamos ser empáticos. Eso nos acerca cada vez más a Él, a los sufrimientos que Él tuvo, a los padecimientos que Él vivió. Eso nos va haciendo más sensibles a esto. Nos convierte en compañeros, ¿verdad?, de sufrimiento. Esto habla de tener cada día más intimidad con el Señor. Entonces el Señor lo que busca es que pasemos por todas estas situaciones para cada día podernos acercar más a Él. Y me regreso a lo que dice el versículo 9 y dice: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Esto es fuerte. Esto es fuerte. Eso quiere decir que esta gente no solamente enfrentaba la situación de Roma, que ahorita les explicaba, sino que también había gente que aparentemente debía ser empática porque era gente de Dios. Y ellos aún así también los criticaban y los rechazaban. Lamentablemente, y lo voy a tener que decir así, hay mucha gente en el pueblo de Cristo que no porque ande cargando una Biblia bajo el brazo quiere decir que están comprometidos con Dios. Es gente que se convierte en sinagoga de Satanás, porque es gente que señala, es gente que juzga, es gente que no tiene un compromiso con el Señor, gente que no es empática, gente que únicamente se dedica a señalar los errores de los demás, a hacer chisme, a hacer discordia, a hacer divisiones. También con esas tenían que sufrir estos creyentes de Esmirna. Pero les dice: no teman, no teman. Pero fíjese, vamos al versículo 10. No teman en nada lo que vas a padecer. Wow, o sea, todavía esto no se acaba. Les está diciendo que conoce sus obras, su tribulación y su pobreza, y que son rechazados, que son señalados. Y les dice: no temas. Wow, aún hay más, ¿verdad? Como un programa ya de los 70, aún hay más. No temas en nada lo que vas a padecer. Les está avisando que todavía van a padecer un poquitín más. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que sean probados. Y tendrán tribulación por 10 días más. O sea, todavía más. Esta gente de Esmirna le dice: oye, pues estoy luchando, ya no siento lo duro sino lo tupido. Y todavía me dices que me vas a poner más, me vas a echar más, todavía voy a tener que pasar por más. Y que no tema. O sea, wow, ¿verdad? Ahora, lo que tenemos que entender es que el Señor les dice, y no porque para nosotros tenga un significado esos 10 días, un significado específico, pero lo que podemos entender es que 10 días se pasan rápido. Y algo que está tratando de decirnos aquí el Señor es que las tribulaciones o estas pruebas que Él nos va a poner o que nos pone son por corto tiempo. No son para toda la vida. No son para toda la vida. Él siempre lleva el control, Él siempre trae aquí su reloj, su cronómetro. No sé si sea smartwatch, pero Él siempre trae ahí el control de todo. Y si te tienen una prueba, quiere decir que va a acabar rápido. No vas a durar toda la vida ahí. Es pasajero, es pasajero. En 10 días se acabará. Ahora fíjese lo que dice: he aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel. ¿Quién los va a echar? El diablo, porque él es el que hace el trabajo sucio de Dios, por decirlo así.
Pero aún el diablo mismo, él no se maneja solo. Como decían las mamás de antes, ¿qué crees que te manda solo? Él no se manda solo, ese diablo. El diablo, aún siendo tan diablo como es, está sometido total y completamente a Dios. Dios es el que lo va a controlar, Dios es el que lo controla. Y le va a decir, ok, ponles pruebas, pero va a ser por muy corto tiempo. Yo aquí lo tengo registrado, 10 días. Ni un minuto más, ni un minuto menos. Así que, por eso les dice, no teman. Aún y en esas pruebas, aún y cuando sientan que el diablo los está atacando, yo tengo el control. Yo sé hasta dónde sí y hasta dónde no. Así que aún y que atraviesen problemas, la clave de todo es estar firmes en Jesús. Esa es la clave. No importan las circunstancias, nosotros tenemos que entender que Dios siempre está con nosotros, que Jesús siempre va de nuestro lado. Por eso la Escritura nos habla de mantener siempre la mirada en Jesús, mantener siempre la mirada en el Señor, porque no importando las circunstancias, Él siempre está ahí, pero tenemos nosotros que darnos cuenta y reconocer que ahí está. Eso nos va a dar el ánimo y nos va a dar la fuerza y nos va a dar el entendimiento de mantenernos fieles total y completamente hasta el final. Y mire, vamos al versículo 10, dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Lo que el Señor busca de todos y cada uno de nosotros, a pesar de las pruebas que podamos estar enfrentando, es que nos podamos mantener fieles hasta el final. Él nos está hablando de fidelidad. En la carta que envía a la iglesia de Éfeso, Él le habla de que lo pongamos en primer lugar. Pero aun y cuando algunos de nosotros podamos decidir ponerlo en primer lugar, también tenemos que decidir ser siempre fieles, mantener nuestra fidelidad, porque lo podemos poner en primer lugar unos cuantos días y posteriormente dejar de tenerlo en primer lugar. Dejamos esa fidelidad. Empieza a llenarse nuestra vida de situaciones, tribulaciones, problemas, azotes de Satanás y se nos olvida la fidelidad. Otra cosa que vale la pena volverlo a recalcar es que mucha gente dejaba su fidelidad al Señor, declaraban a Jesucristo como su Señor, pero cuando estaban delante de una autoridad romana, ¿qué cree que pasaba? Se olvidaban del Señor. Por eso el Señor le está enviando esta carta a Esmirna y le dice, fidelidad. Yo sé que de corazón están conmigo, pero quiero que se mantengan fieles, se mantengan firmes. Él quiere que nos comprometamos con Él hasta el final, hasta el final. Y ya voy a ir cerrando, ya para que nos podamos ir a los molletes. Dice en el versículo 11, ya estamos fitness, ya no puedo comer molletes. Pero en cuanto pueda les voy a avisar. Ya. Versículo 11 dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, ¿qué quiere decir? Que no todos van a vencer. No todos van a vencer. Pero el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Nos está hablando de que el que pueda salir vencedor y mantener su fidelidad hasta el final, ese es el que venciere, ese es el que va a vencer. Ahora, algo aquí dice bien interesante. Dice, el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Y yo creo que varios de nosotros nos hemos preguntado, ¿a qué se refiere con la segunda muerte? ¿Qué es la segunda muerte? Déjeme le explico que bíblicamente la segunda muerte se refiere a que cuando ya nosotros estamos en presencia del Señor, y ayer lo veíamos en una célula,
todos y cada uno de nosotros, aunque ya tengamos el boleto de la vida eterna en la mano, todos vamos a enfrentar juicio delante del Señor. Y pudiera ser que hay gente que no recibió a Jesús o que se ha portado muy mal, vamos a decirlo así, y que al final va a ir a dar al lago de fuego, y eso es el infierno. Esa es la segunda muerte. La segunda muerte es enfrentar el infierno. Ya vamos a estar en la presencia de Él, pero nos tocaría enfrentar el infierno. Ahora usted se va a estar preguntando, ok, pero le está hablando a cristianos, le está hablando a gente que ya recibió a Jesucristo en su corazón, y la palabra nos promete que todos los que hayamos recibido a Jesucristo como nuestro Señor lo declaramos para salvación. Somos salvos. Sí, tiene usted razón. Tiene usted razón. Pero cuando nosotros dejamos de ser fieles al Señor por alguien más, por seguir a alguien más, por no serle fiel al Señor al 100%, como en este caso de esta iglesia de Esmirna, cuando nosotros nos enfocamos más en alguien o en algo que serle fiel al Señor, no vamos a obtener todos los privilegios, todos los premios de llegar a la presencia del Señor en el paraíso. Así lo voy a dejar nada más para no entrar en controversias y no meternos ahorita en una explicación más profunda. Pero no va usted, bueno, no usted, porque yo sé que aquí todos vamos a ser vencedores, pero aquel que no pudiese vencer, aquel que no se mantenga fiel, no va a lograr esa corona, no va a lograr todos los beneficios, todos los privilegios de esa vida con el Señor en el paraíso. Y mire, lo que nosotros tenemos que hacer y lo que nosotros nos tenemos que comprometer con esa fidelidad es de seguir creciendo en el conocimiento del Señor, manteniéndonos firmes a Él, caminando en madurez. Es algo que le hace mucha falta al cuerpo de Cristo, que caminemos en madurez. Si no estamos siendo ese tipo de cristiano maduro, y si no estamos llevando a más hermanos a que lleguen a esa madurez, entonces estamos fallando como iglesia. Estamos fallando como iglesia. Por eso las minorías, por eso ideologías, por eso cosas que están allá afuera nos están, como decían en mi barrio, nos están ganando el mandado. Porque no estamos caminando a la madurez. Nos estamos enfocando únicamente en entretener a la gente y no en comprometernos verdaderamente con Jesucristo y declararlo como nuestro Señor. Nos estamos perdiendo en eso. Nosotros tenemos que ser ese tipo de cristiano que diga, como decía Pablo, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego y a todos los de pacto vivo. Así que tenemos que decidir seguir a Cristo. Tenemos que decidir ser fieles al Señor, mantener nuestra fidelidad con Jesucristo en todo momento. Como dice un corito de esos antiguos, he decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás. No vuelvo atrás. Así que póngase de pie, porque yo sé que aquí hay pura gente fiel al Señor. Pura gente que va a ganar, que va a salir victoriosa, que va a vencer y no va a sufrir el daño de la segunda muerte. Bendito Señor, bendito Padre Celestial, te damos gracias porque sabemos que tu misericordia es abundante, Señor. Tu fidelidad es para siempre. Danos la fortaleza, Señor, danos las herramientas, danos la fe suficiente, Señor, para mantenernos firmes,
para mantenernos fieles, para tener esa misma fidelidad que tú tienes con cada uno de nosotros. Te damos gracias, Señor, por estos tus hijos, porque yo sé, Señor, así lo declaro en victoria, que son más que vencedores. Y te doy gracias por cada uno de ellos, por las familias aquí representadas. Los bendigo en tu nombre, en el poderoso nombre de Jesucristo. Amén y amén.